Hola, hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Muy bien tenerlos de vuelta por acá. Sean bienvenidos de vuelta al canal. Espero que estén disfrutando lo que más les guste, pasando un buen día, descansando. No sé a qué hora estarán viendo el video. Y si no, ya saben, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que se les antoje. Buenas madrugadas, capaz también. Bueno, hace mucho yo no hago un video sobre videojuegos. Últimamente me he dedicado más a videos de Magic. Me gustó mucho hacerlo, quiero seguir haciéndolo, pero tengo ganas de hacer alguno de vez en cuando, hablando de otros temas. Y en este caso, hacer un poco sobre retro gaming. Hace pocos días tuvimos un evento de anime acá en la ciudad llamado el Fantasy Fest. Y por costumbre, yo llevé mi 2DS. En los eventos de anime es uno de los pocos lugares donde en América Latina podemos hacer Street Pass en la 3DS, ¿no? O en cualquier consola de la familia 3DS. Para explicar un poco mejor, vamos a discernir en qué es lo que es el Street Pass. El Street Pass es una función de las consolas de la familia 3DS, todas la tienen, tanto la 2DS, la New 2DS XL, la 3DS XL, la New 3DS XL, etcétera, etcétera. Todos tienen la función de Street Pass, desde el primer modelo de la 3DS, que funciona con su conector Wi-Fi encendido, ¿no? Entonces vos dejás el Wi-Fi encendido de la consola, lo dejás en modo espera, en el sleep mode, que en los modelos que tienen tapita es solo cerrarlo, y en la 2DS normal es moviendo esa llavecita hacia la derecha. Ahí se queda en el sleep mode. Y mientras está en sleep mode con el Street Pass activado, es una opción que tenemos que activar en las opciones de la consola y de cada juego, la consola interactúa con otras consolas que tengan el Street Pass activado. Y ahí intercambian información sobre los distintos juegos que son compatibles con esta función. Hay muchos juegos en el catálogo de la 3DS que tienen esta función, y cada uno te da beneficios diferentes por tenerlo activado. Por ejemplo, en Super Mario 3D Land, si vos te cruzas con alguien que tiene el juego y tiene el Street Pass activado en ese juego, hay unas casitas, tipo los honguitos que te dan hongos, te dan regalos en los juegos nuevos de Mario. En el 3DS se aparecen en las distintas fases y te dan un regalo del amigo que tiene Street Pass. O sea, de la persona con la que te cruzaste el Street Pass. Entonces, cada vez que vos te cruzas con alguien que jugó el Mario 3D Land y tiene todavía el Street Pass activado de ese juego, que vale la pena acordar, no hace falta tener el juego en la consola para que eso pase. Vos activás en cada juego el que tenga esa posibilidad del Street Pass y queda en la memoria de la consola el registro de los juegos que vos tenés activado el Street Pass. Entonces, cuando vos vas caminando o tenés la consola en modo sleep, están esos juegos ahí y interactúan con los otros. Obviamente, si vos no tenés un juego con Street Pass y la otra persona tiene el juego, se cruzan, no pasa nada. Si los dos tienen uno o más juegos que coinciden, intercambian información. Entonces, en el Mario, si te cruzabas con alguien que tenía el Mario 3D Land, te recibías un regalo y vos le dabas un regalo a la otra persona. Mi Plaza es el primero de todos los juegos de todos los jugadores que tengan una 3DS que utiliza el Street Pass, y lo utiliza mucho. Cada minijuego del Mi Plaza tiene una opción con el Street Pass. Por ejemplo, en el de los caballeros, que tenés que rescatarte a vos mismo, los mis de las personas con Street Pass activado son los héroes que vos vas a usar para avanzar en el juego. En la colección de estampas, los otros jugadores te pasan estampas a vos, un pedacito del rompecabezas, y vos le pasás a los otros. Entonces, cuanto más personas vos intercambies, más estampas conseguís. En el de carreritas, vos conseguís pilotos para desafiar, y cuanto más amigos les ganes, más upgrades le dan para tu próxima carrera al autito. Hay muchas variantes. Una de las más facheras es Fire Emblem Awakening, donde las personas que tengan el Street Pass activado en el juego intercambian tropas. No es exactamente... Bueno, tropas son cada una de tus unidades, pero la verdad es que vos en ese juego creas tu propio personaje. Y ese personaje es el líder de la tropa que vos tenés guardada para el Street Pass, y esa se la pasa a las otras personas.
Si las otras personas quieren, pueden comprar de tus tropas de ese ejército que está ahí, o pueden desafiarte y si te ganan se llevan a tu avatar para su ejército. Lo que hace que sea muy bueno porque vos vas teniendo avatares, coleccionando avatares que pones por ahí y son muy fuertes si los jugadores saben jugar el juego y tenés un ejército de super personajes para usar. Ayuda mucho, no tienen todas las funciones que los personajes nativos del juego, pero te dan mucha fuerza. De repente conviene tener algunos ahí. Es muy divertido porque tipo si vos no tuviste la paciencia, no tenés el tiempo, necesitas personajes fuertes para avanzar en las batallas, tenés donde echar mano. En el Fire Emblem Echoes no es tan bueno, te dan un arma por el Street Pass, o sea, vos le dejas un arma al oponente y ellos te dejan al colega que pasaste y ellos te dejan un arma a vos. Pero, tipo, cuanto más juegos con Street Pass tengas activados, más ventajas le sacás, ¿no? En Resident Evil Revelation también creo que dejabas armas, o en el Resident Evil, el de solo modo multijugador. En el Kirby de Boss Fightings, el Triple Deluxe, creo que se llama, vos tenés como un espejo de personaje con el que te cruzás, así tal cual como lo tenía configurado en la última vez que lo usó, y te conseguís realmente muy buenas adiciones para cuando estás jugando solo. Ese es un juego que compensa mucho más jugar 4 personas juntas y que coordinen las acciones, pero si no podés, el tener buenos jugadores con variantes de profesión te ayuda a avanzar en el juego. Es una característica de la consola que desgraciadamente Nintendo no continuó en la Switch. Sería genial que la Switch tenga Street Pass también. En Mario Kart 7, vos con el Street Pass recolectás los fantasmas de tus amigos. Es muy bueno. Sería genial poder hacerlo en el Mario Kart 8. Yo no tengo la Switch todavía, pero es una opción que a mí me gustaba muchísimo. Porque entiendo que otras funciones como por ejemplo el Download and Play no sea tan fácil porque los juegos son mucho más pesados, requieren muchísimo más procesamiento, más memoria y mayor transferencia de datos. No va a ser tan fácil hacerlo como era en la DS y en la 3DS. Entonces, entiendo que esa es una característica que no se implemente tanto, aunque hay algunas formas de esquivar eso. Creo que el Mario Kart 8 Deluxe tiene una opción así en la Switch, que si lo compraste digital y tenés cuenta familiar, otras Switch pueden tener descargado el juego, entonces pueden jugar vía Wi-Fi, pero tampoco es tan importante porque conectar la consola a la tele y ya juegan 4 personas. No, es otras características, pero el Street Pass es algo muy único que podría tener mayores usos todavía en la Switch que en la 3DS. Realmente así lo veo yo, no considero un por qué no podría usarse, ¿no? Obviamente tiene un contra que vos tenés que tener la consola en sleep mode, lo que hace que consuma batería, lo que puede hacer que no te sea tan interesante si vos necesitas tener toda la batería de la consola para jugar más tarde. Pero con un poco de planeamiento y dependiendo del estilo de vida, se podían hacer muchos Street Pass. Antes tenía la limitación que podías hacer 10 de una sola vez, entonces tenías que abrir la consola cada tanto para recibir los regalos y todo, para limpiarlo y volver a hacerlo. Después le extendieron a 100 y ahí ya es prácticamente no necesitas abrirlo hasta llegar a tu casa o al lugar donde vayas a jugar. Yo más de 10 no llegué a juntar porque tipo para la época que hicieron la actualización del firmware y permitían 100, acá en Ciudad del Este ya casi nadie estaba jugando 3DS. En el tercer mundo sabemos que las portátiles no son
el principal tipo de consolas que la gente juega. La gente juega mucho más consolas de mesa, PC y celulares que portátiles, siempre exceptuando la DS y la PSP por su facilidad de piratería. Las portátiles siempre fueron un extra y no el principal modo de juego de los jugadores de acá en América Latina. Por más que la 3DS tenga probablemente el mejor catálogo de la generación pasada, la DS la misma cosa, no consiguen ser lo suficientemente atractivas para el promedio gamer latinoamericano. Es una verdad, no es como en Japón, en Europa. Yo creo que uno de los principales motivos es la inseguridad. Nosotros no tenemos esa facilidad de tener un tren como en Japón, que de repente vos tenés que estar una hora en el tren, pero es estable, es tranquilo y no te van a robar. Entonces vos podés estar jugando en el tren mientras vas de tu casa al trabajo, al estudio, a la escuela, a la facultad, lo que sea. Lo mismo si tenés que tomar un ómnibus o poder ir a una plaza y jugar o un café acá. Es complicado, en el transporte público apenas conseguís un asiento, no tenés espacio, las calles están llenas de baches, tenés que estar con 4 ojos para que no te roben las cosas que vos tenés contigo. No es tan fácil, entonces creo que la falta de posibilidades de jugarlo así hacen que los portátiles, por más que a veces sean más económicos que una consola de mesa, no tengan gracia, porque si vas a estar jugando solo en tu casa, le quedan pocas ventajas a un portátil. De jugar en tu cama, sin necesidad de una tele, sin necesidad de luz ambiente, poder usar auriculares con mayor facilidad, son las pocas ventajas que te quedan en una portátil. Desgraciadamente, esa es la verdad. Entonces, capaz que sea ese el motivo o que simplemente el estilo de juegos portátiles no coincide con el gusto latinoamericano. Es otra posibilidad, aparte de la piratería o falta de piratería, que eso afecta el desempeño de las consolas en general en nuestra región. Pero volviendo al Street Pass, aún con las dificultades que tenemos en nuestra región, ir a lugares donde sabes que va a haber gente con la máquina, era tu chance de hacer Street Pass, completar aquel maldito puzzle, o sea, maldito cuadro que tenés que conseguir las estampas. Era la mejor oportunidad que tenías es cuando vas a un evento de anime. Conseguías 10, 12 Street Pass y sobre todo cuando comenzaron a habilitar más de una estampa por cruce, se hizo magnífico. Y es un coleccionable nomás. No tiene grandes aplicativos. Pero en los otros juegos era una forma de interactuar y tener más sociabilidad con el juego, ¿no? Una cosa que siempre Nintendo quiso hacer desde la primera Game Boy es que la gente no se aislase con los videojuegos, y eso se ve plasmado en todas las consolas que fueron haciendo, inclusive las de sobremesa siempre priorizaron poner un buen catálogo de juegos multijugador a nivel local, donde vos estés sentados con tus amigos jugando o moviéndote, en el caso de la Wii, ahora un poco con la Switch. Y en los portátiles es la interacción con más de una portátil, ¿no? Entonces poder juegos cooperativos, eso es una cosa que me encanta de los portátiles, tener juegos cooperativos. Heroes of Ring, que es una especie de Diablo, poder jugarlo con tu colega acá y mantener las estrategias, 4 personas, el Kirby que citábamos recién, es divertidísimo. No solo los versus, pero sino tener juegos así, con esas características. A mí me hubiera gustado que se explotase más eso en cualquier consola portátil, no solo en la 3DS. La 3DS a mí la pongo un pie más adelante que el resto por su costo-beneficio. Tipo, por más que comenzó cara la consola, después que Nintendo le arregló el precio con ese super descuento que hizo al principio y
el bonus de juegos que le dio a los usuarios que compraron. Después la consola a partir de ahí se mantuvo siempre a un precio muy bajo. Los juegos desde la DS vienen siendo bastante bajos de precio, tipo de 30 a 40 dólares, mientras que los juegos de las consolas de mesa desde la Play 2 estaban a 50, de la Play 3 a 60, de la Play 4 70, lanzamientos siempre. De Nintendo llegó a 60 con la Wii U y la Switch. La 3DS, sus lanzamientos costaban 40 dólares. O sea, mucha diferencia. Y juegos digitales conseguías a partir de $1. Muchísimo value vos sacabas de una consola que podés comprar por 80 dólares. Que ya viene con un juego. Y encima ese extra del Street Pass, tenía un montón de características que se perdieron un poquitito con la Switch. El Street Pass es la que más voy a extrañar. Ya la extraño, el hecho de no poder tener la consola y no tener con quién hacer Street Pass porque la mayoría ya migraron para la Switch o directamente ya no juegan más con la 3DS. Es una función que extraño. El ir al evento allá y hacer con un socio que ya habíamos coordinado que los dos íbamos a llevar la consola y fue ser nuestro único Street Pass, fue frustrante, ¿no? Está bien, tendría que haber insistido, hacer que la gente se enganchase y capaz conseguíamos alguno más. Pero antes no hacía falta, era solo llevarla. No hacía falta avisar ni nada por el estilo. Son cosas extras que a veces uno no valora cuando las tiene y después que se pierden se van. Y uno ahí las extraña. Bueno, este fue un video un poco diferente para contar una experiencia muy linda que nos dio una gran consola. Y espero que los que tengan una 3DS me dejen en los comentarios cuáles fueron sus experiencias con el Street Pass y funciones similares y qué les gustaría que se implemente en la Switch o en una otra consola venidera, ya sea de Nintendo o de cualquier otra marca. Chao, chao, hasta la próxima, espero que les haya gustado.